pues mi nombre es Ana Alonso, como iba diciendo, vamos a hablar sobre los orígenes del teatro kabuki de Okune Nagoya Sanza. Esto es un trabajo que entregué en el máster de estudios japoneses de la Universidad de Zaragoza, dirigido por David Almazán. Y bueno, básicamente lo voy a extender a 1 hora, así que voy a explicar primero brevemente en qué consiste el teatro kabuki. El teatro kabuki es uno de los teatros considerados clásicos propiamente japoneses. Surgió en realidad en el siglo XVI y desde entonces se ha mantenido variando en el tiempo, evidentemente. Hoy en día se sigue celebrando kabuki, de hecho es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Por lo tanto, es una característica muy concreta, es eso, que se ha mantenido con sus rasgos más o menos originales. Ya digo que ha cambiado bastante, como veremos, en el tiempo y todavía hoy en día se puede ver. Vale. En los estados de la cuestión abordaremos sobre todo el contexto histórico, social y cultural durante el surgimiento del kabuki en Japón. Gracias a este contexto pudo surgir un teatro como el kabuki, que evidentemente si no, no se hubiera podido dar. Luego abordaremos las fuentes historiográficas del siglo XVII que tratan este kabuki primitivo, ¿no? Y por lo tanto, una cuestión que los historiadores especialistas en Japón se habrán encontrado es esta diferencia entre el mito y la historia. La historiografía japonesa tiene muy poco nada que ver con la occidental o como la que estamos acostumbrados en Occidente. Prácticamente casi nada de la historiografía japonesa está tan definido como estamos acostumbrados aquí. En cuanto a datos, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un cúmulo de datos de fecha, lugar, nombres, personajes, por qué, contexto, ¿no? Un contexto muy definido. En Japón, debido a que sobre todo han tenido una tradición oral bastante más arraigada que la de Occidente, esto pues es mucho más voluble. Los datos no son tan concretos, muchas veces entramos en un terreno casi de mitológico, legendario, y por lo tanto no es que sea exactamente menos fiable, pero hay abiertas más cuestiones, ¿no? En este caso me remonto yo a un ejemplo de lo que decía el antropólogo Levi Strauss, de que el mito y la historia muchas veces en muchas culturas se tienen que entrelazar y no enfrentarse. Nosotros en Occidente tenemos que enfrentarlas, como que el mito y la historia no pueden ir juntas. En realidad, en el caso japonés, deberían ir juntas, sobre todo si queremos hablar de algo, porque si no al final no hablamos de nada y todo se pone en duda. Así también veremos cuándo nació realmente el teatro kabuki, dónde y quiénes eran Okuni y Nagoya Sanza, que son dos de los personajes principales en este surgimiento de esta forma teatral. Bueno, empezando por el contexto social e histórico, nos encontramos en el periodo Azuchi Momoyama, que varía, como decía, las fechas varían bastante, pero se considera que va del año 1572 o 73 al 1615. El periodo Azuchi Momoyama se caracteriza sobre todo porque Japón sale de un periodo de Sengoku y anteriores que estaba básicamente caracterizado por un sinfín de guerras civiles y de enfrentamientos entre varios señores feudales. Por lo tanto, Japón, la sociedad japonesa estaba acostumbrada a lo que se conoce como mono no aguare, la frugalidad de las cosas, no hay nada estable y era todo muy, muy convulso. También económicamente, por supuesto. Al haber, si no para de haber enfrentamientos y luchas de poder y territoriales, pues eso, la economía se resiente. Entonces llegaron los conocidos como tres unificadores de Japón, que son tres figuras muy conocidas en la historia japonesa y en la cultura japonesa. Serían Nobunaga Oda, como ya decía antes, los datos son poco concretos, no se desconoce exactamente su fecha de nacimiento, pero murió en 1582. Luego Hideyoshi Toyotomi, de 1536 a 1598, e Ieyasu Tokugawa, de 1542 y 1616. Como podemos ver por las fechas de fallecimiento, estos tres unificadores se fueron sucediendo unos a otros. Es decir, Nobunaga Oda vino primero, por así decir, ¿vale? Lo asesinaron, y Hideyoshi Toyotomi, que era servidor de Nobunaga Oda, vengó la muerte de su señor y entonces se erigió él como entonces principal unificador y principal líder.
Y luego pasó un poco lo mismo con Ieyasu Tokugawa. Falleció Hideyoshi Toyotomi, dejó un heredero menor de edad como posible sucesor y a un montón de consejeros. Entre estos consejeros estaba este Tokugawa, que se quiso hacer él con el poder, lo acabó concentrando él y acabó enfrentándose a este hijo menor de Hideyoshi. Saliendo victorioso Ieyasu Tokugawa. Entonces ahí empezó la que es conocida como el shogunato de los Tokugawa, la era Edo. Pero bueno, eso es una etapa ya posterior. Se da así con estos tres personajes la extensión del poder militar o Tenka Fubu, que vendría a ser el Bakufu o shogunato japonés. Es un poder centralizado en la figura de este shogun, que es una figura militar, y aparte estaba el emperador. Pero el emperador ya como que no pintaba mucho. Estaba en Kioto y se dedicaba sobre todo a las artes. De hecho, el emperador estuvo muy vinculado a las primeras obras de Kabuki o su corte, ¿no? Recibía obras de Kabuki y entregado a las artes, pero no en cuanto a política se encargaba sobre todo Ieyasu. Hubo una rigidez social en este periodo. Los samuráis no podían cambiar de profesión ni convivir con otras clases sociales y hubo un desarme de la población para su mayor control. Por lo tanto, un samurái que dejaba de serlo, un samurái que se caracterizaba por servir a su señor, por lo tanto, si el señor fallecía o era asesinado, perdía su trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, por eso decía que era un samurái que dejaba de serlo, ¿no? Perdía a su señor, no, se dedicaban normalmente a vagabundear. Los que tenían más suerte podían hacerse a lo mejor profesores de pintura o de poesía. Por lo tanto, con esta pacificación descendieron el número de señores feudales y de la guerra, y por lo tanto muchos samuráis pasaron a ser considerados samuráis sin amo, llamados también ronin o kabuki mono, que lo veremos a continuación, porque efectivamente, como su nombre indica, está muy vinculado a los orígenes del kabuki. También se caracteriza este periodo por los auges de castillos fortaleza y un libre acceso a comerciantes. Esto sería la semilla de las grandes urbes del periodo Edo posterior que he comentado antes, ¿no? con el segundo Tokugawa. Estas ciudades grandes, en torno a un gran castillo fortaleza, en la época eran sobre todo Edo, que hoy en día es Tokio, Osaka, Nagasaki y Kioto. Y se dividían por barrios que iban desde el centro al barrio más poderoso, ¿no? Donde residía el señor feudal más fuerte y su servidumbre más cercana, y a medida que se alejaban del centro iban siendo clases inferiores. Y entonces ya a las afueras de la ciudad, o del castillo fortaleza y barrios colindantes, ya quedaban clases sociales marginales como las prostitutas o los actores de kabuki, justamente. Entonces, bueno, hubo un crecimiento y enriquecimiento de la clase chonin. ¿Qué es la clase chonin? Pues son los comerciantes y artesanos que residían en estas ciudades. Estos no eran una clase social alta, no se consideraba alta, pero sin embargo fue muy rica. Se enriqueció muchísimo y sobre todo en este periodo, en el periodo de Edo, la clase chonin, los comerciantes y artesanos, llegaron a enriquecerse incluso mucho más que los samuráis en muchos casos. Entonces, muchas veces acudían a ellos. Pero, como decía, al haber esta rigidez social, ¿no? y piramidal, no ascendían, se mantenían en un estatus inferior. Este auge de la clase chonin dio lugar al auge del ocio urbano y del mundo flotante, que se le conoce así como, por ejemplo, la pintura ukiyo-e. Son los prostíbulos, las casas de té, que muchas veces son lo mismo, los baños onsen o termales, los juegos y, por supuesto, el teatro kabuki, que a diferencia del otro gran teatro considerado japonés, que es el No, está dirigido a todas las clases populares. El teatro No es más ritual y tiene, sobre todo en sus inicios, tiene una característica más noble, dirigida más hacia las clases altas, ¿no? y a los samuráis. El teatro kabuki no. El teatro kabuki desde el principio está muy ligado a las clases marginales que comentaba, ¿no? Las prostitutas, los actores, la clase chonin que invertía muchas veces en esta forma de teatro para su diversión y ocio y bueno, de todo tipo. Y luego otra característica de este contexto social e histórico es la aparición de los Nambanjin, que son los bárbaros del sur.
los barbados del sur somos nosotros, básicamente. Así nos llamaban los chinos y luego los japoneses tomaron esta palabra. Somos los españoles y portugueses, sobre todo. Esta es conocida como una especie de primera globalización en Japón, ¿no? O sea, antes de que llegaran los estadounidenses y los alemanes y los ingleses, etcétera, en el siglo XIX, Japón tuvo también una apertura, sobre todo de carácter un poco comercial y luego religioso, a la península ibérica, sobre todo por las órdenes religiosas que llegaban a Japón a partir de 1543 a la isla de Tanegashima. Esto provocó, sobre todo, aparte de que crecieran mucho los números de fieles del catolicismo, del cristianismo, lo cual preocupó luego muy seriamente al shogun, ¿no? Al líder militar, y hizo que cerrara Japón y expulsara a los cristianos. Provocó que trajeran muchos objetos y herramientas que no eran conocidas apenas en Japón hasta entonces. Y para nosotros, evidentemente, son obvias, ¿no? Y estos eran, por ejemplo, los arcabuces, los baúles, las pipas de fumar, las cartas de juego, los dados, los instrumentos musicales, el vestuario, ¿no? Etcétera. Esto generó, que se verá en los orígenes del teatro kabuki, que, por ejemplo, muchos japoneses de la época se dedicaran a vestir al modo cortesano, sobre todo, ¿no? De los portugueses y españoles, con las grandes calzas, que se puede ver en pinturas de la época, o que llevaran sobre todo crucifijos, no tanto porque fueran creyentes, o no, pues no está muy claro, sino por una cuestión de moda, ¿no? O sea, algunos incluso a nivel historiográfico se menciona incluso que algunos llevaban varios crucifijos uno sobre otro, o sea, una cantidad enorme de crucifijos porque les parecía como ir a la moda. Igual que las pipas de fumar, ¿no? Que también aparecieron y aparecen en las pinturas y se ven en las obras de kabuki iniciales. Luego aparece en la figura del kabukimono que he mencionado antes. El kabukimono es un samurái sin amo, pero no, al contrario que el ronin, se dedica un poco a armar, vamos a decirlo así, armar bulla, armar jaleo, ¿no? En el diccionario portugués-japonés, publicado por la misión jesuita en 1603, aparece por primera vez definida kabukimono como gente que es altamente excéntrica o quienes toman licencia en su comportamiento más allá de los límites normales, o quienes responden de un modo impulsivo y furioso. Siendo muy, muy básicos, se podría decir que kabukimono puede recordar un poco a la base de lo que hoy salen en los animes o manga como la yakuza. Muy en lo básico, no tiene nada que ver con la yakuza, los kabukimono, pero digo por la forma un poco extravagante de moverse, esta forma así de aparecer torcido, la forma a lo mejor un poco de hablar, ¿no? El urra que usan la yakuza en los animes, la forma de hablar es el estilo yakuza, los peinados que llevaban eran muy extravagantes, sobre todo para la época, teniendo en cuenta que en Japón estaba también muy limitado a nivel social y por género los peinados que tenías o que podías llevar. Las katanas o las espadas llevaban ornamentos muy llamativos, las fundas también, los kimonos, solían llevarlos abiertos al pecho y entonces llevaban lo típico del brazo así, ¿no? El codo colgando. Una figura muy característica, a lo mejor, que puede recordarnos a los kabukimono, los que les gusta el cine, en Akira Kurosawa, en los 7 samuráis, Toshiro Mifune, perdón, que sería un poco este kabukimono, ¿no? Esta pose que lleva con la katana así colgada en los hombros, esa actitud un poco desinteresada y no tiene amo y no responde ante nadie. En fin, como nota curiosa, se llegaba a decir que un kabukimono podía llegar a soplar una pipa de fumar por el culo. O a sonar la flauta, ¿no? Con el ano, mejor dicho, perdón, que estoy mezclando aquí anécdotas, que van a hacer sonar la flauta con el ano. Bueno, este era el nivel de excentricidad, ¿no? De los kabukimono. Entonces se considera que como los ronin, ¿no? Los samuráis sin amo, solían acudir inicialmente al kabuki, a ver horas de kabuki, iban normalmente cubiertos para que no se les reconociera, ya que las horas de kabuki solían llevarse en lugares poco dignos, ¿no? Como prostíbulos o casas de té, como os ha dicho, o en barrios marginales, pues es probable que estos ronin, algunos de ellos kabukimono, al ver las obras kabuki, pues participaran, se metieran, ¿no? Quisieran meterse en la obra, tal, y por lo tanto se influyeran, al final hubiera una especie de influencia mutua entre uno y otro.
también es normal, como decía aquí, o era habitual, que durante la etapa de Kabuki Mono o Ronin, los samuráis cambiasen de nombre. Esto es muy habitual también en Japón, el cambio de nombre. O sea, naces con un nombre, si por ejemplo te metes a budista, te bautizas con otro nombre distinto, si eres católico o cristiano, también otro distinto. Si eres un samurái con un amo, te puedes cambiar también de nombre, luego si eres Ronin te cambias a otro nombre, etcétera. O sea, una misma persona, un mismo personaje podía tener 3 nombres distintos, que es uno de los problemas que veremos a continuación con Okuni y Nagoya Sanza. Entonces, claro, este cambio de nombre era para que no los asociaran también con, ¿no?, con esta forma de vida que poco digna. ¿Sí? ¿Oigo a alguien? Hola, hola. ¿Escucho a alguien Hola, por Ana, ahí? ¿qué tal? Sí, dime. Pues mira, te acabo de conectar con el público presencial que tenemos aquí en la escuela. Lo digo Sí. porque si tienen alguna pregunta y demás, voy a ver si puedo tener ahí a alguien para que, si tienen preguntas, que puedan quitar el silencio y te puedan preguntar sin problemas y sobre todo para que no se solape el audio. Pero que vamos, que para que lo tengas en cuenta. Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Continúo entonces o hay preguntas? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, escucharse se escucha. Lo único que necesito que ahí esté alguien para que quite el silencio y ponga el silencio cuando vayan a lanzar preguntas para que no se solape el audio y no se escuche doble a Ana. Vale, pues entonces voy a desactivar el audio de aquí. Vale, puedes continuar, Ana. Vale, continúo entonces, no hay problema. Vale, como iba comentando eso, los Kabuki Mono solían cambiar de nombre, ¿no?, cuando pasaban esta etapa. Y entonces podían entrar fácilmente en contacto con estas obras de Kabuki iniciales y retroalimentarse. Luego, según una de las teorías más reproducidas en la historiografía sobre el teatro de Kabuki, tanto los Kabuki Mono como el Kabuki Odori, que es este baile Kabuki, Odori es baile en japonés, se relacionan en su origen con el verbo kabuku, que desde época medieval en Japón se utilizaba como torcer bruscamente. Esto tendría que ver el significado tanto un poco con la cuestión cultural de que se salía todo de la norma, un poco, ¿no?, de lo establecido, rígidamente establecido en Japón, como también con esta postura de los kabuki mono que decía que, pues eso, que van torcidos, ¿no?, y que en el baile kabuki se reproduce también. El baile kabuki son gestos exagerados, es un ritual, pero con un baile y unos gestos muy exagerados que si vemos anime, lo podemos ver incluso en los anime, ¿no?, un poco también, esta exageración de gestos y de expresividad, y que en la época, evidentemente, era llamativo. Aquí vemos, de hecho, una pintura de una obra kabuki inicial, del Kabuki Odori Onna Kabuki, ¿no?, que Onna Kabuki sería el kabuki de las mujeres, porque inicialmente el kabuki sí era bailado por mujeres, luego ya no, luego el shogun lo prohibió porque había muchos altercados entre los asistentes y las mujeres, porque muchas de ellas además estaban relacionadas con el mundo de la prostitución. Entonces prohibieron a las mujeres y pusieron solo hombres, cosa que sigue hoy en día. El kabuki sigue siendo solamente bailado y protagonizado por hombres, lamentablemente. Salvo algún pequeño intento que ha habido por ahí, pero se considera que eso no es kabuki. Entonces, nada. Bueno, como se puede apreciar en esta pintura, reúne todos los rasgos que acabo de mencionar, ¿no? Entre el público están las distintas clases sociales, se puede ver por la vestimenta, hay incluso gente tapada, ¿no?, que no quiere ser descubierta. Hay kabuki monos. Este de aquí se intuiría, este de aquí que se asoma al escenario sería un kabuki mono. Esta sería la actriz de kabuki, que está torcida, imitando claramente al kabuki mono, está apoyada sobre una katana llamativa, todo el kimono es llamativo, lleva colgado un crucifijo, no sé si se llega a apreciar, pero lo lleva colgado. Y bueno, y mucho público, sobre todo, porque el kabuki también lo que tuvo, y aparte, la vestimenta Nambanjin, perdón, que se ve aquí también, la vestimenta propia de los portugueses y de los españoles de la época también. Bueno, entonces, como iba diciendo que era muy famoso el kabuki, ¿no? Enseguida tuvo mucha fama y mucho auge. Pasamos ahora a hablar de las fuentes del siglo XVII, ¿no? Porque, claro, ¿qué sabemos del kabuki inicial? En realidad se sabe bastante, pero es como todo con mucha nebulosa, no se sabe nada realmente certero, es como lo que se dice aquí, lo que se dice allá. Entonces, bueno, pues tenemos fuentes bastante tempranas, que serían estas del siglo XVII, ¿no?, que se recopilan en esto que se conoce como Kuni Shoushi.
El Okuni Shoushi está compuesto en realidad por 4 títulos shoushi, que son libros ilustrados, ¿no? Que se llaman, no hace falta memorizarlo, lógicamente, no sé yo tampoco, pues son el Kuni-yo Kabuki Ekotoba, el Kabuki no Shoushi, Kabuki Shoushi Emaki, que se encuentra en el Museo Yamato Bunkakan, y el Okuni Kabuki Kozu. Lo del Yamato Bunkakan aquí lo menciono porque muchas veces a estos títulos varían también y se los conoce por el lugar en el que se encuentran. Y en el caso, por ejemplo, del Kabuki Shoushi Emaki, se le conoce a veces como el Bunkakan. O el Kuni-yo Kabuki Kotoba se lo conoce casi por el que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Kioto. Entonces varían, según las fuentes donde aparezcan citadas, pueden aparecer con un título u otro. Todos ellos son similares entre sí y los 2 últimos son casi todo ilustraciones, que son muy parecidas entre ellas. Y los 2 primeros combinan ilustraciones con texto. Todos ellos tienen distinta autoría y se cree que también son de distintas épocas, a pesar de que sean cercanas o del siglo XVII. Se considera que el Kuni-yo Kabuki Kotoba es el más antiguo de los 4, aunque el Shoshi-emaki o el Bunkakan podría ser anterior por el estilo de dibujo, ya que las ilustraciones no tienen nada que ver, o sea, el estilo. ¿no? Luego se muestra alguna, por cierto, digo porque así sin ver parece tal, pero luego he puesto alguna. Y luego eso, que podría ser contemporáneo al Okuni Kabuki, el Kuni-yo Kabuki Kotoba, digo. El Kabuki no Shoushi sería el posterior porque tiene un carácter más ocioso, que casa más con lo que es el Kabuki en sí, el teatro Kabuki tal como lo conocemos. El Kabuki inicialmente tiene mucho que ver con la religión, con los bailes rituales de templos sintoístas, como veremos también en el perfil de Okuni, y sin embargo, a medida que va evolucionando una forma de teatro propiamente dicha, adquiere un carácter mucho más divertido, ¿no? de la gente que va a ver pues eso, obras para distraerse. Y entonces por eso se cree que este Kabuki no Shoushi es el último, porque es más de vamos a divertirnos, venga, vamos a bailar Kabuki. Todos ellos narran el origen del Kabuki y la vida de Okuni junto a algunas de sus representaciones más conocidas, como es en la casa de té, en los baños públicos y la visita a purificación del fantasma de Nagoya Sanza. Todo esto aparece en los 4. Tiene claras influencias del teatro no y de otras formas de teatro y danzas anteriores, y con este carácter ritual que mencionaba por su vínculo con la religión, ¿no? Con los rituales religiosos. Todo el teatro en realidad está muy vinculado a la religión en sus orígenes, o sea, esto no es solamente cosa del Kabuki, porque no también le pasaba y bueno, en general, en las formas artísticas. Si bien las obras del Okuni Shoushi son ocasionalmente contradictorias entre ellas, porque dicen datos, por ejemplo, sobre todo de la vida de Okuni, una decía, el Kabuki Shoushi, por ejemplo, no Shoushi, establece ya a Okuni como joven rica en Kioto que vive casi en un palacio. El Kuni-yo Kabuki Kotoba, esto no hace tanta mención, bueno, por eso, o sea, a veces se contradicen un poco, a pesar de que evidentemente entre ellos se influencian porque son obras muy similares, cuentan prácticamente lo mismo, tanto en texto como en ilustración. Y bueno, suponen un elemento clave para mostrarnos los inicios del teatro Kabuki, no solo por su probable creación temprana, sino por lo descriptivo de aspectos como los atuendos, la orquesta, el escenario, los intérpretes y los temas que abordaba. Así pues, ¿cuándo y dónde surgió el Kabuki? Pues no sé, a ver, oficialmente el Kabuki surgió en 1603 en Kioto. Eso es oficialmente y así va a aparecer en la Wikipedia y en casi todos los libros y en Japón. El tema es que no hay nada que realmente, o sea, no hay ningún documento histórico que realmente diga en tal día de 1603 se fundó el teatro Kabuki con esta obra, ¿no? Es más como una tradición oral que se ha dado y que también están recogidas en estas obras del Okuni Shoushi. Por otro lado, encontramos obras como el Nozuchi Tokaido, Meishoki, del siglo XVII, que hacen referencia a los orígenes del Kabuki. El más antiguo de los dos es el Nozuchi, de 1619, y su autor es desconocido. Y el Tokaido Meishoki fue escrito alrededor de 1660 por Ryoi Asai. Ambos mencionan bailes rituales de antaño como inspiración, como el Nenbutsu Odori, en honor a Buda Amida, que es una de las religiones más populares de Japón, desde el Genji Monogatari, que se le menciona mucho, el Buda Amida, hasta el Kabuki.
y también el Yayako Dori. El Yayako Dori era un baile también ritual, pero sobre todo infantil, en el sentido de que imitaban los gestos de los niños de forma exagerada. Era un tipo de baile también que hacía sobre todo los sintoístas. El kabuki surgió popular y oficialmente en el año 1603, como decía, por la actuación de Okuni en el templo Kitano o en la orilla seca del río Kamo en Kioto, pero los investigadores consideran que ya existía anteriormente y que la obra de Okuni fue la que lo hizo conocido a nivel masificado. Esto es por pura lógica, porque en realidad el kabuki empezó a citarse y a definirse a partir de 1603, pero probablemente ya estaba de antes. No, o sea, no es que un día Okuni se levantara y dijo, voy a hacer esto, ¿no? Sino que es cuando empezó a hacerse notorio para todo el mundo, sobre todo para los que escribían también estas obras. Luego, la palabra kabuki aparece registrada por primera vez en documentos de 1603, como indicaba, como es el Keicho Nikenroku, que es registro de los acontecimientos diarios de la era Keicho, o el vocabulario de a língua de Apam con declaración en portugués. Bueno, portugués yo no sé, está claro. Y bueno, de ahí la asociación con la fecha. En definitiva, autores como Ruth M. de Siever aclara que no hay ningún documento historiográfico hasta la fecha que defina claramente la fecha del surgimiento del kabuki. O sea que básicamente, bueno, pues eso, 1603 en Kioto, pues ya está. Pero no, o sea, historiográficamente no hay nada definido. Entramos así a ver quién era Okuni. Okuni es oficialmente la fundadora del teatro kabuki. Esto es curioso, como comentaba, porque el kabuki hoy en día hoy en día y desde el siglo poco después de su fundación, no admite mujeres. O sea, es muy curioso por eso, porque su fundadora fue una mujer, oficialmente, y esto sí es conocido, los primeros bailes kabuki lo hacían mujeres, por eso se conocía como el Onna Kabuki. Onna es mujer en japonés. Entonces, bueno, pues es una contradicción en sí misma, pero bueno, ya digo que fue por estos escándalos con los prostíbulos y los asistentes que se dio esta prohibición de la participación de las mujeres y por lo tanto ahora solamente hay hombres. Los papeles femeninos, por cierto, los hacen hombres también, que reciben el nombre de onagata. Los onagatas son hombres que se especializan en estos papeles femeninos y lo que hacen más que imitar a la mujer es imitar el ideal femenino. Por lo tanto, se sostienen en que una mujer, propiamente dicho, no podría participar en el kabuki ni siquiera actual porque la mujer no es el ideal femenino, es la mujer. Entonces, bueno, es lo que dicen ellos. Evidentemente yo no es que esté de acuerdo ni en desacuerdo, más desacuerdo, pero es lo que se dice. Entonces, bueno, volviendo a Okuni, es una figura semilegendaria y algunos diarios de la época sí hacen referencia a su presencia. Por lo tanto, se intuye que Okuni sí existió. El tema es quién era y qué Okuni, porque a veces hay gente que dice que había más de una. Así, por ejemplo, encontramos el diario de Tamon-in, que es un templo adherido al Kofuku-ji en Nara, donde se registra que en mayo de 1582 las niñas Kaga y Kuni, de 8 y 11 años, bailaron Yayako Dori, que es este baile que decía que imita los gestos de los niños, en el santuario Kasuga Taisha. Okuni, si hacemos caso a esto, habría nacido cerca del año 1572. El problema con esto es que está escrito en japonés originalmente, lógico, y el japonés es un idioma muy ambiguo. Entonces hay gente que dicen que se puede interpretar como que no hace referencia a unas niñas llamadas Kaga y Kuni, sino que a lo mejor fueron unas niñas procedentes de los países, porque Kuni es país, de Kaga, etcétera, o de estos países, porque antaño también palabra país se usaba para lo que hoy conocemos como prefecturas en Japón, etcétera. Por lo tanto, no está claro. O sea, se puede tomar como que sí, hace referencia a Kuni y Kaga, pero no, a lo mejor eran unas niñas que venían de los países de Kaga y tenían 8 y 11 años y puede ser Okuni o no. Luego tenemos el diario de Oyudo no Noue, escrito por damas de bajo rango de la corte, que en 1581 anota otra danza, Yayako Dori, también la de gestualidad de los niños, llevada a cabo en palacio. Como decía, el emperador seguía estando en el palacio en Kioto a su bola, según por su cuenta gobernando. Aquí no menciona ningún nombre de Okuni ni Kuni, simplemente que hay un baile de Yayako Dori. Entonces, como ya aparece otro baile de Yayako Dori anterior en otro diario y aparece supuestamente una niña llamada Okuni vinculado con ese Yayako Dori, pues puede ser.
la misma Kuni o no. Pues eso. Luego seguimos con el Tokitsugu Kiyoki, que es el diario del cortesano Yamashina Tokitsugu, que en 1588 escribe que una miko procedente de Taisha, Izumo, bailó en Kioto. Esta sí puede ser Okuni también, porque Okuni tradicionalmente se la consideraba una miko. Miko era una sacerdotisa itinerante del sintoísmo, que se dedicaban sobre todo a ir de templo en templo recaudando a veces fondos, ¿no? A cambio de bailes. Y muchas veces se consideraba que estaban ciegas, aunque no siempre, y que eran solteras, aunque no siempre tampoco. Bueno, lo habitual, ¿no? Izumo, por otro lado, es el lugar donde proviene Okuni tradicionalmente, ¿no? La zona de Izumo que es tradicionalmente sintoísta, o sea, Izumo en Japón tiene una tradición sintoísta muy fuerte y es muy antigua. Luego tenemos el Tokiyoshi Kiyoki, diario del cortesano Tokiyoshi, que aparece escrito en el año 1600 que Kiku y Kuni de Unsu, Izumo otra vez, bailaron Yayako Dori otra vez en el Ko Noeden de Kioto y en el Palacio, donde se dio a conocer como Izumo no Kuni. Aquí sí aparece ya, finalmente, Okuni de Izumo y entonces ya se la vincula también con el Yayako Dori, con Izumo, con los bailes, o sea, ya esto sí es más definitorio. Aquí ya sí. Por cierto, antes mencioné lo de las ilustraciones, ¿no? Del Bunkakan, que son distintas, y aquí justamente aparece una, ¿no? Esta sería una ilustración del Bunkakan, que como se ve es algo distinta en estilo sobre todo, ¿no? Que aparecen como los rasgos más definidos en las caras, por ejemplo, que ilustraciones posteriores, que también se verán. Siguiendo con Okuni, habría sido así, según la tradición y según se puede hilar un poco de los distintos diarios, una Haruki Miko, la sacerdotisa itinerante del sintoísmo, que recorría Kioto y sus alrededores con la intención de recaudar fondos y promocionar templos y palacios. Su padre hubiese sido un sumo sacerdote del templo de Izumo. Esto también lo recogen los distintos libros de Okuni Shoushi, pero vamos, es lo mismo, un poco tradición oral. ¿Quién era el padre de Okuni? Realmente no se sabe, pero bueno, hubiese sido un sumo sacerdote del templo de Izumo. Okuni practicaría danzas folclóricas y rituales como el Yayako Dori en este itinerario que hacía y sobre todo por Kioto. En 1603, en Kioto, realizó al menos 2 actuaciones que supusieron un antes y un después para el asentamiento popular del Kabuki. Uno sería en las orillas del río Kamo, que es zona Kawara-mono. El Kawara-mono son las zonas marginales. Se las conoce así porque son las orillas secas de los ríos y como son las orillas, justamente, como se dice, estaban exentas de impuestos. ¿Por qué? Porque se inundaban, básicamente. Entonces, pues se ponían ahí, pues, como en chabolas de la época, básicamente. Y eran zonas marginales, entonces Okuni bailaba ahí. Por eso, desde el principio, el kabuki estuvo muy vinculado a las clases marginales y de todo tipo. Y luego hubo otra danza muy conocida, parece ser, en el templo Kitano Tenmangu, también en Kioto, donde Okuni residiría también, según uno de el Kabuki no Shoushi, creo que era el que escribía que Okuni también se construyó, ¿no? Una especie de pseudo palacio, templo palacio, cerca del Kitano Tenmangu. Se originó así el Okuni Kabuki o el Onna Kabuki, que es este kabuki temprano liderado por Okuni y con una tropa de mujeres, probablemente prostitutas o que habían estado vinculadas con la prostitución. No está del todo claro que Okuni fuera una prostituta o que las mujeres del kabuki fueran prostitutas. Se cree que sí, y es probable que así fuera, pero no está tampoco del todo claro porque también puede ser una propia difamación que se hizo posteriormente para justificar esta prohibición del kabuki y de las mujeres en el kabuki. Luego el kabuki ya no se prohibió, se permitió con hombres, ¿no? Entonces a lo mejor se dice por eso, por esta vida licenciosa de las mujeres, y que a lo mejor no era tan licenciosa, a lo mejor se ve licenciosa porque antes una mujer que fuera actriz o que hiciera teatro ya se la consideraba una furcia, básicamente. Entonces, bueno, puede ser por eso. La prostitución, el tema de la prostitución también está un poco en el aire. Sí es cierto que el kabuki, esto sí está establecido en ilustraciones y todo, se desarrollaba muchas veces en las casas de té, que sí eran prostíbulos, eso sí. Pero claro, hasta qué punto era porque ellas eran prostitutas o no, no se sabe del todo, o no está del todo claro. Okuni habría desaparecido de las fuentes historiográficas tras una actuación para promocionar el templo del castillo Edo-yo, en la capital,
en Tokio, bueno, lo que luego sería Tokio, en 1607, aunque algunos consideran que también participó en una obra en la corte de 1612. La fecha de su muerte y cómo acabó sus días nos es desconocido y se barajan varias fechas como 1613, 1644, 1658. Como se ve, hay una variedad de fechas tremenda. De hecho, si hubiera llegado a 1658, Kuni hubiese sido una mujer súper anciana para la época. Entonces, esto es lo que lleva a creer que quizás existieron más de una Okuni, como luego veremos más en detenimiento. La leyenda dice que se retiró del mundo del espectáculo, regresó a Izumo y se hizo monja, pero no hay registro que lo atestigue. O sea, esto es leyenda también. Puede que sí, puede que no. De similar forma, su tumba está localizada en diversos lugares, siendo los principales en Taisa, Izumo, su lugar de procedencia, y otra en el templo de Itokuji, en Kioto, cerca de donde estaría a su vez uno de los sepulcros de Sanzaburo. Este Sanzaburo, que lo vamos a ver ahora, es el Nagoya Sanza, que es el otro gran fundador del Kabuki, aparte de Okuni. Okuni es como la principal y luego está Nagoya Sanza. Nagoya Sanza, como vemos, es otra figura que no se sabe muy bien si existió, porque se le vincula con una figura histórica llamada Nagoya Sanzaburo, pero no está claro que fuera él, porque en realidad Nagoya Sanzaburo, que ahora lo veremos, su historia nunca aparece registrado junto a Okuni o junto al Kabuki en sí. Entonces, puede que fuera Nagoya Sanzaburo, puede que no. Puede que Nagoya Sanza en realidad fuera un personaje ficticio, inventado en los orígenes del Kabuki y que se haya ido prolongando luego en el tiempo, porque Nagoya Sanza como personaje en el Kabuki sí sigue existiendo en obras de Kabuki que se han ido representando desde el siglo XVII hasta nuestros días. Entonces, bueno, Benito Ortolani, que es un estudioso del teatro japonés, ya indica que la verdad histórica sobre Nagoya Sanza probablemente nunca se establecerá. Si fuera Nagoya Sanzaburo, que es este que se cree que puede ser, nació en torno a 1575 en la antigua provincia de Owari, que es la actual Nagoya, siendo su madre Jonin una sobrina de Nobunaga Oda, por lo tanto se ha vinculado a estos fundadores, ¿no?, de estos unificadores de Japón. Con 15 años ya ocupaba las filas de la guardia del daimyo o señor feudal Gamo Ujisato, participando en las conquistas de Kyushu y Odawara, donde destacó por su habilidad con la lanza. Fallecido Ujisato en 1595, Sanzaburo quedó sin amo y se dedicó a vagar por la ciudad de Kioto y alrededores, donde por un tiempo, un año, se unió al templo budista de Itokuji, cambiando su nombre a Shoen. Esto es lo que mencionaba al principio de que muchos samuráis se quedaban sin amo, se dedicaban a vagabundear y se convertían en ronin o en kabuki mono, y luego también muchos se metían también a templos, ¿no? Y entonces cambiaban de nombre siempre. En el caso de este Nagoya Sanzaburo, pasó a ser Shoen mientras estuvo como budista y luego volvió otra vez, como se dice aquí, al mundo de las armas como vasallo de otro señor feudal, Tadamasa Mori, que a su vez era su cuñado, y que en algún momento posterior al año 1600, o sea, le empezó a servir en Toyama, ya lejos de Kioto, o sea, ya se fue de Kioto ahí. ¿Por qué digo después del año 1600 en el caso de Tadamasa Mori? Pues porque este Tadamasa Mori se empezó a recolectar tierras y poder, haciéndose señor feudal, sobre todo a raíz de su triunfo y su gran papel en la batalla de Sekigahara. Y esa batalla fue en 1600. Por eso, antes de eso, en teoría, Nagoya Sanzaburo se dedicó a ser kabuki mono en Kioto. Eso, al menos en teoría, porque es lo que las fuentes historiográficas es lo que indican. Esta sería otra ilustración de otra de las fuentes del Kabuki temprano, como se decía, no tiene nada que ver en estilo con la anterior del Bungakan. Esta creo recordar que era del Kabuki el Kotoba, vamos, Kabuki mono, no me acuerdo, el Kotoba, vamos, perdón, el primero, el que se cree que es primero, el que va primero de todos. Luego, Nagoya Sanzaburo acabó sus días alrededor del año 1603 en un duelo contra Ido Uemon, con quien al parecer ya mantenía una mala relación y habían protagonizado ciertas disputas. Ambos perecieron y se dice que Sanzaburo fue enterrado en el lado norte del recinto de Inosho, donde había tenido lugar la trifulca, y Uemon en el sur. Pero también mantiene una tumba en Daitokuji, curiosamente al lado donde está una de las sepulturas de Okuni. Por lo tanto, ahí se aparecerían vinculados, en que las sepulturas están una cerca de la otra. También aparecería vinculado con el Kabuki, aunque puede ser de forma casual, por este año del fallecimiento, ¿no? El año 1603 o 1604, según algunas fuentes, que es justo coincide cuando surgió, se hizo conocido el Kabuki.
De Sanzaburo se ha escrito que era excepcionalmente hermoso, hasta el punto de que Ujisato, su señor feudal, lo habría confundido con una mujer, que era bueno con las armas, con la ceremonia del té y con la poesía waka, que era un mujeriego, un pendenciero y un borrachín. Esto lo dice, lo deja escrito un monje de este templo, el que estuvo un año, que se llama Gyokujo. Y bueno, o sea que eso sí se ve que sí, que era así. Esto sí se sabe que era así. Y luego también se hizo llamar Kuemon Oda. Este Kuemon Oda supuestamente sería después ya de dejar el templo y meterse otra vez a servir como samurái. Y en referencia claramente a Oda Nobunaga. Nihon Rekishi Daijiten, o Enciclopedia de la Historia de Japón, ha recopilado algunos datos sobre la vida de este Ronin en base a documentos históricos, como los acontecimientos que rodearon a su fallecimiento, el cual ha crecido, según este título, el 10º día del 4º mes, 10 de abril, vamos, es especialmente coincidente con la fecha en la que los registros empezaron a percatarse de la existencia del kabuki de Okuni. Por tanto, ya se los empieza a vincular. Y aquí venimos a la gran pregunta, ¿qué es eso? ¿Se conocían Okuni y Sanza? Pues eso, como indicaba antes, no hay hasta la fecha ninguna evidencia historiográfica de que ambos hubieran llegado siquiera a conocerse. Pero es cierto que tampoco es que haya una excesiva documentación histórica sobre cualquiera de los dos, ya que ambos están envueltos en narraciones que tienen bastante más de mito sobre el personaje que de biografía sobre la persona. Por lo tanto, elucubrar, se puede elucubrar mucho. Sí, es cierto que hay datos que los vinculan. O sea, pues ya decía, lo de la tumba, las fechas coinciden. No se sabe muy bien qué hizo este Nagoya Sanzaburo en Kioto en ese periodo, que también coincide con lo anterior del surgimiento del kabuki en 1603. Por lo tanto, es posible que Nagoya Sanzaburo, como kabukimono, hubiera influido el kabuki de Okuni. Se hubieran conocido, quizás, ¿no? O sea, algunos ponen que son amantes, otros incluso los ponen como que eran marido y mujer. Y hubieran creado los dos ese baile, ¿no? Hasta que Nagoya Sanzaburo hubiese tenido que volver a servir a este señor feudal, a Mori, y por lo tanto se hubiera quedado Kuni y su tropa, porque no eran ellos dos solos tampoco, claro, perpetuando el kabuki. Por eso digo que no se sabe muy bien en esa época qué pasó, y según establece Ortolani, de vuelta este estudioso sobre el teatro japonés, en los orígenes del kabuki, él cree que Okuni estuvo trabajando con Nagoya Sanza creando un baile más alegre y profesional en el inicio de la era Keicho, que es este periodo de 1596-1614. Por otro lado, otro dato que podría vincular a Okuni con Nagoya Sanzaburo es esta relación de Okuni y el kabuki temprano con los crucifijos, que aparecen pintados en varias ilustraciones, ya que Ujisato, que era el primer señor de Nagoya Sanza, se convirtió al catolicismo, bueno, al cristianismo, perdón, al cristianismo y se bautizó como León. Y de hecho fue asesinado en circunstancias poco claras, ¿no? Se cree que fue envenenado por este hecho. Entonces, cuando un señor feudal se convertía a la región, en teoría, los siervos más cercanos se convertían con él. Lo sintieran o no, da igual, eso era por un tema de fidelidad. Entonces, es posible o incluso probable que Nagoya Sanzaburo se hubiera convertido al cristianismo junto a su señor y que por lo tanto portara crucifijos o que los conociera, desde luego estuviera relacionado con ellos y conociera su valor simbólico. También, esto lo recoge Ortolani, es posible que el kabuki temprano se hubiera visto influido por el teatro sacro de los cristianos, porque ellos para hacerse entender, para hacer entender el Antiguo y Nuevo Testamento a los japoneses que no tenían ni idea, evidentemente, y además hablaban idiomas distintos, muchas veces recurrían al teatro, el teatro evidentemente muy de mucha gesticulación y de figuras, ¿no? De pues la cruz justamente, ¿no? O figuras típicas de la Biblia o del Antiguo Nuevo Testamento, y que por lo tanto, si Ujisato fue testigo de estas obras, probablemente sus siervos también, entre ellos se encontraban Nagoya Sanzaburo, es probable que este señor hubiera visto estas obras sacras del cristianismo, de los cristianos, y hubiera cogido ideas. Es posible, también, ¿no? Se estudia esa posibilidad. Entonces, aquí aparecen luego también otras teorías, ¿no? Esto que he mencionado hasta ahora es un poco lo oficial, es lo más oficial dentro de lo que hay. Pues eso, que el kabuki surgió en 1603 por Okuni, que Nagoya Sanzaburo probablemente fue su amante o su esposo y que también participó en los orígenes.
y que era este Nagoya Sanza, ¿no?, que aparece en las obras. Sin embargo, hay autores también estudiosos del teatro japonés y del kabuki que hablan de más de una okuni y de un Nagoya Sanza. Es el caso del francés Dragomir Costineanu, no sé si lo digo bien, perdón, que en un trabajo sobre los orígenes y mitos del kabuki llega a la conclusión de que para alinear armoniosamente todas las fuentes historiográficas desde finales del siglo XVII y que los datos que digan todos sean más o menos ciertos, deberán existir más de una okuni y al menos 2 Nagoya Sanza, que han sido confundidos por similitudes en la homonimia. Como en japonés los nombres muchas veces se dicen de forma distinta, se escriben de forma similar con los caracteres, los ideogramas, es posible que haya habido una confusión y que okuni haya más de una y que Nagoya Sanza sea Nagoya Sanzaburo o Nagoya Sanzaemon, que en realidad sería otro que Nagoya Sanza que existió antes, más en el siglo XVI. Costineanu cita a Icho Tamenaga, quien propone un nacimiento en cascada que se extiende desde los altos tiempos mitológicos hasta finales del siglo XVI en su obra Kabuki Jishi, recopilada en 5 tomos y publicada en 1762. En realidad, este autor, el kabuki, lo remonta, ya digo, a Amaterasu. Es verdad que Amaterasu, que es la diosa fundadora de Japón, se la vincula mucho con la danza, porque la historia mitológica cuenta que se ocultó en una cueva y que para hacerla salir, los otros dioses y sus hermanos se pusieron a bailar. Entonces, Amaterasu, intrigada por el jolgorio que había afuera, se asomó. Y como es la diosa del sol, pues salió el sol, básicamente. Y ese es el mito. Entonces, ese mito de danza ya se lo vincula en esta obra con el kabuki. En realidad el kabuki como tal no es verdad que no surge hasta 1603, bueno, hasta el siglo XVII, puede que el siglo XVI, pero bueno, luego ya se han ido escribiendo diversas historias. Este autor llega cronológicamente a la era Eiroku, 1558-1570, durante la cual hace acto de presencia una miko errante, que es esta sacerdotisa del sintoísmo, que buscaba donaciones para su templo en Izumo, que respondía al nombre de Okuni. Llegó hasta el palacio Muromachi y frente al shogun Yoshiteru Ashikaga, que es anterior a Oda Nobunaga y a los Tokugawa, interpretó el Wazaoki de la Puerta de Piedra, en referencia a la cueva en la que se había refugiado Amaterasu, como mencionaba. Allí se encontraba también Nagoya Sanzaemon, que era un ronin que había estado al servicio de la casa Sasaki de Goshu y que más tarde habría empezado a trabajar en el palacio Hana no Gosho o Muromachi Dono, que es este castillo Muromachi, es el mismo. El programa exacto lo reproduce esta obra. O sea, esta obra muestra quién participó en estas representaciones. Es verdad que aparece Okuni, es verdad que aparece Nagoya Sanza y aparece mucho detalle la orquesta y todo. Lo malo es que se apoya, o sea, esta obra que es el Kabuki Jishi, además de haber sido escrito siglo y medio después de los inicios del Kabuki, es en palabra de Barbara Thornbury, otra académica, un interesante pero desafortunadamente no completamente fiable trabajo sobre varios aspectos del Kabuki y sus orígenes. Y por lo tanto no se sabe hasta qué punto el programa que ofrece de estas obras es real. Hombre, inventar un programa así no tiene por qué tener, no sé qué motivo podría tener, pero es posible que sea simplemente el hecho de establecer que el kabuki cuanto más antiguo, mejor, ¿no? Como lo de Amaterasu. Entonces, bueno, tampoco es fiable en sí. En conclusión, el caso de la historiografía japonesa, concretamente el de los orígenes del kabuki, es uno de los más claros ejemplos de cuando mito e historia se entrelazan, cosa que pasa en toda la historiografía japonesa en realidad, pero bueno, aquí está claro. Todo lleva a pensar que el kabuki fue una creación colectiva que a raíz de tomar elementos de varias danzas folclóricas y religiosas y de los teatros no y kyogen, que son estos teatros también probablemente de Japón, ¿no? El no más ritual, como decía, y el kyogen es más humorístico, que llevan máscaras. Bueno, el kabuki fue adoptando una forma innovadora que una tal Okuni proveniente de Izumo dio a conocer al gran público en 1603. El año 1603 así fue clave porque marca el inicio del conocimiento común y popular de esta forma teatral y también el fallecimiento del antiguo ronin y kabuki mono Nagoya Sanzaburo, que a todas luces formó parte importante dentro de esa creación colectiva que fue el kabuki. Fue una etapa clave de transición en la historia de Japón, ya que llegó la paz tras un largo periodo de conflictos y hubo un asentamiento de complejos núcleos urbanos que a partir de ahí solamente fueron creciendo.
las ciudades. Y hubo cruces culturales y comerciales con países lejanos, como eran España y Portugal. Fue todo esto un momento propicio para el surgimiento de la creatividad y de nuevas formas de arte, respaldadas por una incipiente clase social y económica que iría acumulando cada vez más riqueza, que es esta clase comerciante y artesana, que eran los chonin. El kabuki en sus orígenes guarda escasa relación con el actual, no obstante, las leyendas sobre sus orígenes han pervivido en los distintos linajes de actores de kabuki hasta nuestros días. Esto es así porque los actores de kabuki, en realidad, sobre todo los más conocidos, se heredan, o sea, el título se hereda. El Onagata, por ejemplo, fulano de tal, tiene un hijo o adopta a otro y le va preparando desde niño para que sea su mismo nombre, pero con un número posterior, o sea, como los reyes, casi. Y se dedica a la misma profesión, o sea, va a ser Onagata, igual. Entonces, por eso los linajes de actores hoy en día en realidad se remontan a los orígenes del kabuki y siguen contando estas historias. Así, Okuni y Nagoya Sanza continúan siendo personajes que pululan por trabajos de investigadores y también de artistas. Bueno, aquí dejo la bibliografía. Si a alguien le interesa que me escriba, evidentemente ahora mismo no se va a copiar la bibliografía. Ha sido básicamente esto, el tema de los orígenes del kabuki, y que historiográficamente es un tema complejo. Espero no haber sido muy aburrida ni que haya sido muy confuso tantos datos propiamente de Japón. Son términos a lo mejor que no son muy ajenos, pero bueno, cualquier duda o consulta estoy disponible aquí o en el mail de Fantasy Cloud o bueno, contacto@fantasycloud.net, pues eso, quien quiera escribir o consultar, todo disponible. Muchas gracias. Ahí. ¿Aitor no está? ¿Bueno, todo? Aquí estoy. Hola. Estaba escuchando en la retaguardia ahí. La verdad es que es bastante interesante el origen del teatro kabuki, que no deja de ser uno de los elementos que, al igual que en otras culturas, mostraba hace mucho tiempo en Japón muchos elementos culturales que a día de hoy sin ellos pues igual no se hubiera extendido tanto ciertos elementos de la cultura. Y sí que es interesante ver cómo mitología y la historiografía se entrelazan para intentar sacar, aunque sea unos orígenes de algo de uno de los elementos culturales que yo creo que son más interesantes. Sí, sí, sí. No, la verdad es que o sea, como historiador, abordarlo es un poco frustrante, porque es como, aquí dicen esto, aquí dicen lo otro, no se ponen de acuerdo, no sé, puede ser cualquier cosa, bueno, va. Pero es verdad que es muy bonita la historia. De hecho, me la he dejado un poco porque la tenía en anexos en el trabajo, pero la obra que cuenta Okuni, ¿no? que cuenta Okuni, que se representaba en el kabuki de Okuni, en realidad es cómo el espíritu de Nagoya Sanza no puede descansar y es ella quien, bailando kabuki con él, logra hacer que entre en paz consigo mismo y ya pueda irse tranquilamente al mundo de los muertos. En realidad es bonito porque si tomas en cuenta que Okuni pueda ser la mujer o amante de Nagoya Sanzaburo, que murió de esta forma un poco de aquella manera, ¿no? Enfrentado con este otro señor, en el fondo está dándole como un cierre, ¿no? una conclusión a su vida. También es cierto que tiene influencia del teatro no, que el teatro no se basa mucho en purificar espíritus, y eso pues el kabuki temprano lo recoge.